cuando Dios quiso hacer algo especial, y ese algo especial se refería al hombre, dijo: hagamos. Lo pensó, lo definió, le dio una estructura espiritual, le dio una estructura emocional y le dio un propósito de vida. Querido hombre, quiero recordarte que tú tienes una estructura espiritual, que tú tienes una estructura emocional, que tú tienes un objetivo en la vida, porque Dios lo pensó así, y lo pensó bien hecho. Amén. Hagamos al hombre. Me parece a mí que la conversación que hubo en la Trinidad fue esta. Dios Padre dijo: vamos a hacer al hombre, pero ¿qué le voy a dar de mí? Le voy a dar la eternidad. El hombre va a ser eterno. Dios Hijo, que es el Verbo, pensó y dijo: pues yo le voy a dar la palabra. Pero yo quiero que usted entienda en esta mañana que la palabra tiene un poder extraordinario en la vida del hombre. Porque cuando Dios dijo, se hizo. Así, querido hombre, en esta mañana tienes que entender que cuando tú hablas, cuando tú defines las cosas, cuando tú dices, algo sucede en el mundo espiritual, porque Dios te dio el poder de la palabra. Por tal razón, a veces tenemos que pensarlo 5 veces antes de hablar. Amén. Porque con la palabra tú destruyes o construyes. En los momentos de estrés, en los momentos de dificultad, es momento de pensar claramente qué es lo que voy a pronunciar, porque cuando yo pronuncio la palabra, hay poder y hay eternidad. Amén. Y el Espíritu dice: y yo voy a estar en él. Porque recuerde que el hombre, cuando Dios lo formó, no era nada. La palabra dice que fue hasta que Dios sopló que el hombre vino a ser hombre en vida. Imagen, entienda esto, es la representatividad de Dios en el gobierno de la tierra. Cuando Dios nos hizo a nosotros, pastor, nos hizo para que representáramos el gobierno de Dios sobre todo lo creado. Significa que tenemos que gobernar con justicia. Significa que tenemos que gobernar con verdad. Significa que no nos representamos a nosotros mismos, sino que representamos a Dios. Por eso hay gente que se le hace difícil creer en un Padre nuestro, porque no cree en el Padre que Dios le dio aquí en la tierra. Entendamos esto. La capacidad del hombre de amar a Dios sobre todas las cosas está implícita en la figura paternal. Amén. ¿Cómo puedo amar a Dios como Padre nuestro si el Padre que tengo no me ama a mí mismo? Y esto es profundo y esto es delicado, pero a la vez esto es poderoso. Porque nosotros representamos la figura de Dios en el gobierno de la tierra. Y lo que me interesa de esto es en qué está la representatividad de Dios en mí, en la tierra. Tal vez es la figura corporal, tal vez es la voluntad, tal vez es la conciencia moral, tal vez es la conciencia de Dios. Definir estas cosas haríamos a Dios pequeño. Pero hay 2 cosas que hacen definir la representatividad de Dios en la tierra. Es, en primer lugar, la revelación de su palabra. Cuando el hombre se arrepiente y vuelve a Dios que lo creó, y vuelve a la imagen y semejanza de aquel que lo creó, y lee la palabra, recibe revelación de Dios para gobernar en la tierra. Amén. Y segundo,
recibe la experiencia de la renovación de un espíritu caído para tener nuevamente la relación que Dios quiso desde el principio. Aleluya. Amén. Entendamos esto. El hombre pecó. Y déjenme decirle que el diablo anda buscando destruir la figura del hombre y no de la mujer. ¿Me entendió? Porque el hombre fue hecho para el gobierno de Dios en la tierra. Y si el diablo destruye al hombre, destruye la razón del gobierno de Dios en la tierra. Por lo tanto, no es que yo menosprecio a la mujer, porque ahora mismo mi esposa está predicando en Dallas, Texas. Yo apoyo el ministerio de la mujer. Yo creo que la mujer es una ayuda idónea. Es la mujer la que me da todo lo que me hace falta, porque ayuda idónea significa que ella me va a suplir todo lo que me haga falta. Si me hace falta cerebro para administrar las cosas en la casa, ella va a saber y me va a ayudar a administrar. ¿Alguien dice amén? Amén. Si no tengo templanza con los muchachos y me desespero, ella tiene templanza y me dice: tranquilo, Bobby, tranquilo. Pero cuando volvemos a Dios, ¿qué es lo que me gusta de esto? Dios se nos revela en nuestro interior para decirnos: el plan que tuve con Adán y Eva lo quiero cumplir en tu vida, lo quiero cumplir en tu familia, lo quiero cumplir a través de ti. Tú represéntame en la tierra. Amén. Y semejanza es un sentido de espíritu, es la presencia de Dios en el gobierno de la tierra. Una cosa es representar y una cosa es estar presente. Pues Dios nos dio las dos cosas. Representamos a Dios. El hombre representa a Dios en la tierra. Pero también nos dio su presencia. Por lo tanto, cuando el hombre redimido por la sangre de Cristo vuelve a Dios, que fue quien lo creó, Él representa al mismo Dios en la tierra. Amén. Por eso la Escritura dice: ¿dónde estabas? En el juicio final, ¿verdad? Que no te vimos en la cárcel. ¿Dónde estabas? Que no te vimos enfermo. Pero es que la palabra dice que nosotros somos semejanza de Dios, somos Dios en la tierra. Y no nos equivoquemos. No es que somos santos, santísimos, elevados a la santidad. Somos hombres en la tierra. Somos hombres representando la virtud de Dios. Pero cuando caminamos en el orden de Dios, representamos la imagen de Dios. Aleluya. La gente puede ver a Dios en nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Acaso a veces no te detienen en la calle y dicen: pase, Señor? Y la gente dice: ¿y quién será ese? Y te abren la puerta. Es que cuando un hijo de Dios está caminando en la tierra, la gente reconoce la semejanza de Dios en ti. Amén. Lo que quiero decir y concluir ya es que nosotros tenemos que entender que somos llamados para fructificar, somos llamados para gobernar, somos llamados para guardar. No hay otro mejor encargo que Dios nos dio que el fructificar a su imagen y semejanza. Y a través de toda la Biblia dice: y todo lo que tú hagas prosperará. Aleluya. Todo lo que toque tu mano prosperará. Amén. Por eso yo, cuando mi esposa sale de viaje, yo la toco. No sea mal pensado.
Le pongo la mano y la bendigo, porque la Biblia dice que todo lo que yo tocare prosperará. Amén. Así que yo bendigo a mi esposa cuando sale, y la bendigo cuando llega, y cuando salen mis hijas, yo las bendigo, porque la palabra de Dios me da la autoridad, la potestad de bendecir para fructificar a mis hijos. No todo está perdido. Ya les dije que el enemigo anda buscando destruir la imagen del hombre y no de la mujer. Así que todo lo que yo toco, cuando yo veo a mis hijas cargadas, yo le paso la mano por la cabeza y oro por ella y la bendigo, porque la palabra de Dios dice que todo lo que toque bendecirá. Aleluya. Aleluya. Todo lo que pisare será mío. Así que cuando el problema viene a mi casa, yo no me angustio, sino que yo lo piso y le digo, la palabra de Dios dice que todo lo que yo pisara será mío, y yo tengo la autoridad y yo tengo la representatividad de Dios. Así que todo en mi casa está bajo control, sea mi esposo, sea yo, está bajo control. Él me formó íntegramente. Y le voy a dar 8 palabras rápidas. Él me dio el alma, Él me dio el espíritu, Él me dio un corazón, Él me dio una conciencia, me dio una mente, me dio un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, me dio la voluntad que es la capacidad de Dios para adorarle por mi cuenta propia. Aleluya. Yo vengo al templo como hombre de Dios y le adoro no porque Dios me dice que le tengo que adorar, sino que yo reconozco la soberanía de Dios en mi vida y le adoro voluntariamente y levanto mi mano voluntariamente, porque yo sé que cuando yo le adoro voluntariamente, Él me bendice a mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Por último, me dio la palabra. Es la autoridad para que las cosas sean hechas. Dijo Dios, sea. Cuando el hombre de Dios, lavado por su sangre del Cordero, une su mente, alma y corazón al Espíritu, produce una palabra poderosa que toma el cielo y lo trae a la tierra. Algo sucede cuando el hombre de Dios habla la palabra, porque Dios produce en esa palabra el hacer como el querer. Aleluya. Amén. Aleluya. Querido hombre, es tiempo que nosotros nos levantemos y hagamos de nuestra familia a nuestra imagen y semejanza. Dice Génesis 5, léalo en su casa. Y cuando Adán tuvo a Set, lo dice allí, lo hizo a su imagen y semejanza. Somos nosotros los que damos la personalidad de nuestra casa. Somos nosotros los que definimos cómo son en la casa. ¿Acaso no es algo de privilegio que Dios nos da la autoridad de poder hacer cosas a nuestra imagen y semejanza? Tomemos esta palabra en el Día del Padre y digámosle a Dios, yo quiero vivir a tu imagen y quiero caminar a tu semejanza. Yo quiero ser fructífero. Yo quiero multiplicar las cosas. Yo no quiero que el evangelio muera conmigo, sino que siga en la vida de mis hijas, en las vidas de mis nietos, de mis bisnietos. Seamos fructíferos como padres. Seamos fructíferos como esposos. Seamos fructíferos como hijos. Seamos fructíferos en nuestra vida para que la semejanza de Dios gobierne nuestra vida.